¿Por qué? Porque Él está en medio nuestro, aleluya, a su nombre. Vamos a la escritura. Qué lindo es el Señor. Qué lindo glorificar su nombre. Gloria al Señor. Vamos a la palabra, Señor. Vamos a Génesis. Aleluya. Yo espero que usted diga amén, un gloria a Dios o algo. Génesis 6, 5. Dios castiga la maldad de los hombres, ese es el tema. Dios castiga la maldad de los hombres. Génesis 6, 5. Diga amén, pues. Aleluya. Bueno, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aleluya. Amén. Puede sentarse, ya oré. Pero yo quiero que usted le dé palmas al Señor. Aleluya. Hemos, hermano, leído estos versículos acerca, hermano, de uno de los pasajes muy interesantes de la Biblia, donde nos habla, hermano, de un versículo, digo yo, declarador en cuanto a la depravación del hombre, porque en estos versículos habla todo este capítulo de la maldad de los hombres, de cómo una humanidad que Dios creó con el propósito de que le buscara a Él se había corrompido. Literalmente los versículos que hemos leído dice que la maldad de los hombres era mucha. Capítulo 6, versículo 1 comienza, hermano, una historia tan impresionante que habla de que la maldad de los hombres era mucha. Y es impresionante de saber cómo Dios, hermano, castiga la maldad. Cómo Dios, hermano, ve la maldad de los hombres. Cómo Dios, hermano, evalúa los pasos de los hombres. Y es esto lo que hemos leído hoy. Es una verdad tan impresionante que nosotros no podemos negar. De que en los tiempos antiguos Dios ha visto la maldad de los hombres. Y que Dios no lo tiene por impune la maldad, y que Dios castiga la maldad. Porque Dios, la Biblia dice que Dios es justo, que Dios es un justo juez. Pero dice que Él está enojado, airado con el impío todos los días. La Biblia dice que Dios es un Dios justo, pero a los malos y a los que aman la violencia, dice que su alma les aborrece. Dice, sobre los malos, dice Dios que hará llover calamidades, fuego y azufre abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Dios ama la justicia, pero luego dice, pero el hombre recto mirará el rostro de Jehová. Es decir, que en todas las esferas de la Biblia podemos ver acá cómo Dios castiga la maldad. Y yo digo algo que yo estudiaba este versículo, que si aquí en la tierra, hermano, acá se castiga la maldad, ¿cuánto más, hermano, lo estableció de Dios? Dios castiga la maldad también. Porque así como hay leyes aquí en la tierra y se llevan a cabo, y cuando agarran a un hombre, hermano, criminal, lo castiga el juez y le da cadena perpetua. Y cuando este criminal, me podría pensar que cuando aquí en la tierra, hermano, cuando agarran a esos hombres sanguíneos, esos hombres que matan, hermano, con crueldad, pero cuando viene un juez, hermano, y los agarra y le da cadena perpetua, y después los pone en la silla eléctrica hasta que mueren. Entonces, hermano, ¿cuánto más Dios
castiga la maldad. Dice que no solamente dice castiga la maldad de aquellos transgresores, sino que aquellos que también la comparten con ellos, dice que no quedará impune. Los versículos que nosotros hemos leído es una verdad central de una humanidad universal que se había contaminado contra el Dios del cielo. Pero Dios, dice en la Biblia, que estaba viendo las acciones de ellos, pero ellos no reaccionaban a Dios, sino que ellos, mientras más se expandían sobre la tierra, la Biblia dice que ellos, hermanos, hacían lo malo y persistían en hacer la maldad. Pero Dios vio eso, porque la Biblia dice, aconteció que cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, que les engendraron hijos, y viendo los hijos de Dios que los hijos de los hombres eran hermosos, dice que tomaron mujeres para sí, escogiendo entre todas. Y dice que esa gente se contaminó a tal grado, hermano, que ellos se expandieron. Y cuando se expandieron sobre la faz de la tierra, dice que hubo criminalidad, había mentira, había maldad, hermanos, había un sosiego, había aquella maldad que llegó hasta el cielo, de tal manera que Dios vio lo que ellos hacían. Y es impresionante si usted lee este versículo 6, ese capítulo 6, el versículo 1, cuando dice que cuando los hombres empezaron a multiplicarse, dice que les engendraron hijos. Y viendo los hijos de Dios, que los hijos de los hombres eran hermosos, tomaron mujeres para sí. Cuando se habla de los hijos de Dios, se está hablando de la ascendencia de Seth. Muchos hombres dicen, o muchos escritores dicen que eran ángeles, pero la Biblia categóricamente no habla de los ángeles, porque tú sabes que Cristo habló de que los ángeles no tienen relación humana con alguna relación sexual como humana, porque los ángeles no se casan ni se dan casamiento, dijo el Señor. Por lo tanto, no podemos decir que eran de los ángeles que tuvieron relación con las mujeres de los hombres. Las mujeres de los hombres son la descendencia de Caín, y esa descendencia se multiplicó, pero la descendencia dice la palabra que se llegaron a las hijas de ellos y eran matrimonios mixtos, en los cuales, hermanos, la maldad se engrandeció de manera que le nacieron gigantes. Y estos gigantes, dice la palabra, que eran varones de renombre, hermanos, que ellos sobresalieron entre todos los hombres porque eran gigantes y tuvieron fama y fueron grandes, de tal manera que ellos se expandieron. La Biblia habla de un tal hombre llamado Nimrod, que este hombre, hermano, se estableció en un lugar, dice la palabra, e hizo su propio reino y engrandeció, y la Biblia dice que se hizo una gran pirámide grande. Oiga, ¿y por qué lo hizo? Porque quería, hermano, apartarse de Dios, quería aislarse, quería, hermano, de una manera apartarse, desligarse de Dios. Y toda la humanidad, hermano, se hizo a este hombre, porque este hombre fue poderoso y puso su propio reino. Y la Biblia habla, hermano, que se estableció en un lugar, que es una palabra, en ese lugar de allí se hizo una gran pirámide. Y la Biblia dice que ellos juntaron, hermano, mezcla, tierra, barro para establecer aquella ciudad. Bueno, pero Dios vio la maldad de ellos, porque Dios vio la maldad de los hombres. Dios vio la maldad que estaban haciendo esa gente que se había aislado de Dios. Y dice la palabra que descendió Dios y confundió aquella lengua, hermano, porque Dios castiga la maldad. Dale palmas al Señor. Y ellos, hermano, y viendo la maldad de ellos, hermano, Dios confundió la lengua de ellos para que se esparcieran. Pero la maldad siempre continuó, de manera, hermano, que mientras se expandía la gente, había maldad. Y eso no es verdad, que eso se ve en el día de hoy. Usted sabe, cuando esas grandes ciudades de las metrópolis, como Nueva York, como Los Ángeles, ahí hay maldad, como Chicago, es donde están las maldades grandes, hermano, donde se ve la maldad, donde hay maldad, donde hay pecado, donde hay mucha gente. Es ahí donde abunda el pecado y la maldad. Y es impresionante, hermano, es decir, que había una maldad universal en todos los aspectos. En todos los aspectos, de manera, hermano, que Dios vio lo que hacían ellos. Y es tan impresionante que después del capítulo 1 fue toda la creación que Dios hizo de Génesis. Y dice la Biblia que literalmente dice, y vio Dios que todo lo que él había hecho era bueno y en gran manera. Y Dios estaba contento. Pero en el capítulo 6 vemos
una historia diferente. ¿Cómo la humanidad cambió? Porque la maldad está en el hombre, la maldad está en el corazón del hombre. Y esa maldad ha seguido al hombre desde los principios de la historia. Y es por eso que todavía hay maldad. ¿Se imagina usted que la maldad ha existido de muchos años, décadas, y la maldad todavía sigue? Pero lo impresionante es que Dios ve la maldad, Dios castiga la maldad. Ellos se expandieron. Ese capítulo 5 está lleno de tantas historias de hombres que Dios les dio años de vida, que le dio 700 años. A Matusalén le dio 960 años. A Lamec le dio 677 años. Al mismo Noé le dio más de 500 años, hermano. ¿Y qué voy a decir del mismo Adán? ¿Cómo les expandió la edad para que ellos se multiplicaran? Pero, hermano, cuando ellos se multiplicaron es cuando vino la maldad de los hombres. Pero dice los versículos que nosotros hemos leído, dice, hermano, que Dios vio la maldad de ellos. Y esa maldad lo llevó el Señor, hermano, a doler su corazón, porque Dios le duele la humanidad cuando ve la humanidad perdida. Cuando ve una humanidad perdida, cuando ve una humanidad que está, hermano, en pecado, Dios le duele la humanidad. Dice que le dolió en su corazón. Y dijo, me arrepiento de haber hecho. No es que se arrepintió de haber hecho, sino que le dolió al Señor. Le dolió a Dios la dureza. ¿Por qué le dolió al Señor? Porque el hombre es imagen y semejanza a Dios. Y el hombre violó la naturaleza divina de Dios, pecando, rebelándose contra el mismo Dios. Y es por eso que Dios le dolió. Porque usted, créanlo, no, usted se parece a Dios. Yo me parezco a Dios. ¿Cuánto lo creen, hermano? Eso es lo que dice la Biblia, que somos imagen y semejanza a Él. Desde que lo diseñó el Señor, al humano lo hizo a imagen, a semejanza a Él. Y cuando Dios vio que el hombre había pecado, a Dios le dolió, porque Dios, el pecado contra Dios, pecamos contra la misma naturaleza, hermano. Porque Dios quiere que nosotros lloremos, pero la humanidad antigua no lloró al Señor, sino que ellos se contaminaron en el pecado. Y dice que había violencia, y dice que había maldad, porque dice que en el corazón de ellos, porque todo pensamiento y designio en su corazón era de continuo de la maldad. Es decir, que el raciocinio de ellos, los pensamientos, las decisiones de ellos, solamente era a la maldad. Dios vio el corazón de ellos y los examinó, y vio que el pensamiento y la decisión de ellos solamente era de continuo al mal. El propósito de ellos solamente era al mal. No había un propósito de acercarse a Dios o de tener una cierta sensibilidad hacia un Dios que miraba a todos, sino que el pensamiento de ellos era de continuo solamente al mal, a la impiedad, a la injusticia, a lo que no agrada a Dios. Y eso afecta a Dios cuando el hombre encamina en su corazón solo la maldad, solo la impiedad, solo el pecado, todo aquello que Dios aborrece, hermano. Dios ve eso. Y Dios ama a la humanidad, Dios ama a los hombres, pero Dios aborrece el pecado y Dios castiga el pecado. Cuando lo creen, hermano, cuando lo creen que Dios castiga el pecado, Dios castiga el pecado. Y Dios, hermano, Dios castigó la maldad de ellos. ¿Por qué? Porque ellos se contaminaron, al grado que ellos, hermano, deshonraron a Dios. ¿Y cuántos lo creen? Que en el día de hoy hay mucha maldad también. Y Dios va a castigar este mundo. ¿Por qué? Porque el hombre se ha rebelado contra Dios. El hombre ha violado los estatutos,
ha violado las leyes del Señor y Dios va a castigar a este mundo. Lo que hemos leído dice, pero Dios dice que decidió, hubo una decisión rápida, porque mire cómo Dios acciona la maldad. Dios, hermano, Dios ve la maldad y Dios acciona contra el pecado y la maldad contra la justicia del hombre. Dios acciona. Dios acciona, hermano, porque Dios va a castigar el pecado, Dios va a castigar la maldad, Dios va a castigar la humanidad. Y es por eso, hermano, que es muy importante que nosotros acerquemos al Señor, porque aquí podemos ver también que Dios, a pesar que había una maldad, que había una humanidad que se había apartado de Dios, que se habían contaminado, y Dios estaba a punto en su pensamiento de destruir la humanidad. Pero Dios, hay un hombre ahí en esa maldad, allí en medio de esa población, en medio de esa maldad, ahí había un hombre que se llama Noé. Y la Biblia dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ese Noé es usted que hemos hallado gracia ante una maldad del mundo perdido. Pero usted ha hallado gracia, de palmas a él, pues que usted ha hallado gracia. Yo espero que usted haya hallado gracia delante de los ojos de Dios. Sí, es tremendo que la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobrevino la gracia. A pesar de que había pecado, a pesar de que había maldad, pero sobreabundó la gracia, porque Dios había visto un hombre que a pesar de todo le servía a Jehová. A pesar de que había maldad, a pesar de que los hombres se habían contaminado, Dios vio a este hombre y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y habla con Noé y le dice, Noé, he decidido traer por el todo a los hombres, por cuanto toda la raza se había contaminado, se había corrompido. He decidido el fin de todo ser viviente, las bestias del campo, las aves de los cielos y todo el reptil, lo voy a traer sobre la faz de la tierra. Mire, hermano, qué tremendo. La decisión de Dios es irrevocable. Cuando lo que, hermano, cuando Dios decide algo, lo hace. Cuando lo que, la Biblia dice que los hombres que mienten, hijo de hombre, porque se arrepienten. Cuando Dios dice algo, que lo establece y lo hace. Cuando lo que, se puede tardar, pero que se llegue el tiempo, se llegue el tiempo. Dios actúa. Mire cómo Dios actúa. Y podemos ver que dice la Biblia, por todo ser, en todo su espíritu, su carne, es continua, hermano. He decidido el fin de todo ser viviente. Y le dice a este hombre, no, míralo, le dice, pero tú, yo voy a establecer mi pacto contigo. Yo voy a hacer mi pacto contigo. Le dice, mira, hazte una arca, le dice. Y usted sabe la historia. Y se hizo una gran arca. Y cuando hizo aquella arca, la Biblia dice que cuando terminó la arca, dice que se metieron todos los hijos de Noé. Se metieron las 7 personas solamente. Se metieron, dice la palabra, y ahí dice la palabra que vive el diluvio. 40 días y 40 noches se los llevó a todos. Aquella población mala y perversa. De tal manera, hermano, que dice la palabra que los cataratas de los cielos se abrió. Y las aguas dice que se elevaron a lo alto de las montañas. De tal manera que dice la palabra que todo ser viviente pereció. Todo por la maldad. Y ese mismo Dios de la antigüedad es el mismo Dios que le servimos. Estamos a punto de ver los juicios desencadenarse sobre la faz de la tierra. Pero ¿cómo estamos reaccionando nosotros ante la maldad de los hombres? Sepa que aquí podemos ver que nosotros, que cuando hay maldad, es cuando Dios acelera su tiempo para establecer los juicios y salvar a su pueblo. Qué impresionante es que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días
los días de Noé, que la gente comía y se daba el casamiento, bebía y comía y se daba el casamiento, así será la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron, dice, porque no entendieron hasta que vino el diluvio. Y Lucas dice que los destruyeron todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos a un tiempo tan peligroso en el día de hoy, que hermanos, que podemos ver cómo los juicios ya están desencadenando sobre la faz de la tierra. Pero lo impresionante es que como iglesia nosotros tenemos que reaccionar a eso, que estamos viviendo los tiempos de Dios. ¿Cuántos lo creen que estamos viviendo los tiempos de Dios? Este es un tiempo de Dios, que proféticamente nosotros podemos ver a través de los tiempos, de cómo Dios actúa. Y hemos arribado a los tiempos tan difíciles, donde usted puede ver la maldad de los hombres, en todos los aspectos. Hermano, donde usted vaya, lugares, ve la maldad, y esta maldad está, hermano, universal. En todo lugar hay maldad, pero esto es bíblico. Dios, hermano, no se tarda. Dios va a castigar a este mundo con maldad, por la maldad de ellos. Hermano, es impresionante ver cómo la maldad, cómo, hermano, ahora hay maldad. Hoy usted puede ver la maldad, ahora usted creo que ya ni se sorprende. Cómo hay actos de atrocidad que se ven, hermano. Cómo hay maldad, cómo se ha multiplicado la maldad. Hermano, pero eso nos indica que, hermano, que Dios va a castigar la maldad. La Biblia dice, hermano, que la ira de Dios desciende sobre los cielos, sobre la justicia de los hombres, que detienen la justicia, la verdad de Dios, que la detiene. Dios, hermano, en vez de los cielos, la justicia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque eso es lo que el hombre hace. Cuando el hombre niega a servirle a Él, ignora a Dios, es cuando los juicios vienen sobre la faz de la tierra. Cuando la gente no le sirve a Dios, cuando la gente desobedece a Dios, cuando la gente persiste en apartarse de Dios, cuando la gente persiste en su propio camino y aparta a Dios, sepa, hermano, oiga bien, sepa que los juicios de Dios vienen. Y podemos ver nosotros, hermano, y decimos que por qué hay temblores, que por qué hay lluvias, que por qué hay lluvias torrenciales, que por qué vienen situaciones climáticas muchas veces naturales que expresamos que es la madre de la naturaleza. No, hermano, son juicios de Dios. Amén. Porque el hombre se ha apartado de lo divino. Y eso nos indica, hermano, que Dios castiga la maldad. La Biblia dice, hermano, de que si en el tiempo antiguo los cielos que provienen del agua y de agua subsisten, por lo cual el mundo entonces pereció negado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están preparados, reservados para el día de juicio y de la perversión de los hombres impíos. Eso dice la Biblia, que los cielos que existen ahora están reservados por la misma palabra, hermano, preparados para el juicio y de la perversión de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día. El hecho que Dios no ha venido todavía, no actúe, porque Dios está esperando que el hombre reaccione y se vuelva a Él y le pida perdón para que de una manera salvarlo. Esa es la paciencia de Dios, el amor de Dios que te lo comparo con los hombres. Y a veces nosotros cuestionamos y decimos, ¿por qué Dios no actúa? ¿Será que es un Dios que no tiene amor? No, es que Dios tiene paciencia. Dios castigó al mundo antiguo. La Biblia dice que si Dios, dice Pedro, que si Dios no perdonó al mundo antiguo, los cuales solamente este hombre Noé y 7 personas se salvaron, y inundó al mundo antiguo, y si no perdonó, dijo
también. Mire los ejemplos que puso Pedro. Y si no perdonó la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas en ceniza, poniendo, por ejemplo, a los que habían de vivir de una manera impíamente. Aleluya. Dice, y si Dios no perdonó a ellos, pero más para abajo, pero después dice, pero sabe Dios librar a los justos y preservar a los impíos para el día del juicio. Es impresionante es saber cómo Dios, hermano, castiga la maldad. Y estamos viviendo tiempos en los cuales el reloj de Dios no se detiene. Y no importa los juicios, hermano, van a ser desencadenados sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, nosotros como entendidos tenemos que saber los tiempos en los cuales estamos viviendo. Son tiempos, hermano, en los cuales tenemos que nosotros ser sobrios, de manera que podemos nosotros sentir, hermano, la atmósfera de la maldad que se avecina. Y eso nos indica, hermano, que muy pronto viene el juicio, hermano amado. Pero como nosotros, como hijos de Dios, tenemos que volar. ¿Cuánto queremos volar al cielo, hermano? Tenemos que ser sabios. Tenemos, hermano, que ser entendidos en cuanto a los tiempos que vivimos. Y que vengan de una manera piadosa. Apartarlo de la maldad, porque Dios castiga la maldad. Y como hombres de Dios, de mujeres de Dios que somos, tenemos que apartarlo de la maldad cada día, porque Dios castiga la maldad, Dios castiga la impiedad. Y por lo tanto tenemos que vivir de una manera piadosa, como nuestros hombres vivían, con cuidado. Vemos cómo Dios castigó, hermano, este mundo antiguo. Podemos ver cómo también, hermano, se imagina que la ciudad de Sodoma y Gomorra también la destruyó con fuego y azufre. Y dice que los consumió con fuego. Porque la gente se había apartado. Dice Lucas que como en los días de Lot, que la gente compraba, comercializaba y edificaba y plantaba. Así como en los tiempos de Lot, donde la gente dice que compraba, edificaba y plantaba y comía y bebía, así será la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Es impresionante, hermano, de saber de que así como esa gente era lo que hacían ellos vivían una vida normal, pero llena de maldad. En la Biblia dice que Dios mandó, gloria al Señor, a sus mensajeros, diciéndole a justo lo que se preparaba. Vemos cómo la palabra categóricamente habla que Lot se preparó, dice la palabra, y hasta que lo sacaron. Entonces dice la palabra que vino el juicio. Dios no va a actuar antes que usted y yo no se prepare. Por eso el grito sería, hay que prepararse y buscar a Dios, porque los juicios se avecinan, hermano. Dios más que nunca con ustedes a juicios. Preparémonos cada día, hermano. Preparémonos para que no perezcamos justamente con los impíos. Palmas al Señor. Escapa por tu vida, le dijo a Lot. Escapa, le dijeron los mensajeros de los ángeles. Escapa por tu vida. No te detengas. Corre por la llanura. No te detengas. Porque nada puedo hacer. Porque no se me ha establecido hasta que tú salgas de acá. No puedo hacer nada. Le dijeron. Hasta que tú salgas de aquí yo no puedo hacer nada. Hermano amado, démoslos prisa. Afirmémoslos cada día. Porque los juicios se acercan. Aleluya. Vean cómo están las guerras en el Medio Oriente. Vean cómo están los crímenes a todo lugar. Donde quiera que usted vea, hermano, las noticias, usted puede ver. Y esto nadie lo puede parar. Son los juicios de Dios. Y como hombres y mujeres de Dios tenemos que reaccionar a eso. Dios, que cuando viene el juicio, que cuando la maldad se aumenta, Dios espera que usted y yo los acerquemos al Dios del cielo. Vivamos una vida piadosa, que le agrade al Dios del cielo, que caminemos con Él. ¿Por qué usted cree que Dios salvó a Lot y salvó también a Noé? ¿Sabes por qué? Porque ellos caminaban con Dios. Y caminó Dios con Noé, dice la palabra. Noé caminó con Dios. Noé era justo, recto en sus generaciones. Y con Noé caminó Dios. Me impacta eso. Y dice, con Noé caminó Dios.
Como iglesia tenemos que caminar con Dios en esos días. Caminando con Dios. Nuestro deleite debe ser siempre acercarse a Dios. Nuestro objetivo debe ser acercarnos a Dios más cada día. Nuestro deseo, nuestro anhelo debe ser acercarnos a Dios. Pero tal parece que en los tiempos que estamos viviendo, como que la impiedad nos quiere alcanzar más, y como que más nos alejamos de Dios, como que más nos apartamos de Dios. No queremos aún visitar la iglesia, lo regular, venimos cuando se nos dé la gana. Pero hermano, aquí es de salvar tu pellejo, de salvar tu vida, de salvar tu alma. Ese es el propósito con el cual hemos venido aquí, de salvar nuestra vida, de alejarnos a Él, de salvar este pellejo, de saber que hay un alma que salvar, de saber que hay un final. Y ese final puede ser glorioso, puede ser catastrófico, pero depende de usted y yo. En el final de la carta de Pedro dice: puesto que todas estas cosas han de acontecer, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Con cuidado, piadosamente, tranquilos, piadosos, calmados. El objetivo que sea Dios, que el objetivo de tu vida, que el objetivo de tu futuro sea Él. El objetivo que decida todo tu corazón y todo tu entorno sea Él. Y haciendo eso, vamos a salvarlo de los juicios que ciertamente ya están para desencadenarse. Y usted sabe, mi hermano, que no es que estoy hablando de una manera profética, ni soy profeta tampoco, pero escuche esto. Usted sabe que cada principio de año algo sucede. Y hemos entrado en enero, que viene ya en febrero ya. Y no sabemos qué es lo que para este año. Y no sabemos lo que vendrá, pero cuando eso venga, usted y yo estemos preparados. Porque no sabemos lo que hay que acontecer, lo que viene. Y como iglesia tenemos que estar siempre alerta. Es que Dios, hermano amado, va a establecer, hermano amado, lo que dijo en su palabra y lo va a cumplir con todo lo que lo ha hecho en los tiempos antiguos y lo va a hacer en el día de hoy. Pero usted y yo tenemos que hermanos, que siempre vivir de una manera abierta hacia todo lo que viene. Hoy más que nunca, yo no sé cómo usted vive con Dios. Yo no sé cómo es su relación con Dios. Ni me interesa también. Esto es muy individual. Esto debe ser muy suyo, muy mío, de entender de que solamente los piadosos van a volar. Solamente aquellos que vivan para Él van a volar. Porque Dios hará distinción contra aquel que le sirve y el que no le sirve. Y Dios quiere que en el día de hoy usted y yo marque un paso a la diferencia a este mundo. Marque un paso para la verdad de Dios, que amemos la justicia de Él. Y haciendo eso, vamos a llegarse delante de Él. Yo no sé cómo usted reacciona a los acontecimientos que se ven en el día de hoy, en el mundo entero. ¿Se aflige usted? ¿O piensa que es lógico? Vea cómo el mundo va de allá para acá. Un trastorno total. Vea usted las caravanas que vienen a este país. Vea usted también en Europa también, como el África quiere entrar a Europa y hay una migración tremenda en Europa también. Vea Sudamérica, vea Centroamérica, vea México, vea este país, vea lo que está pasando. Mire cómo usted reacciona a eso. Se pone a pensar usted. ¿Será lógico? ¿Será la venida del Señor que se acerca? Es tiempo de que usted y yo la afirmemos. Y lo demos de cuenta que muy pronto, hermano, Dios encadenará todos sus juicios sobre la tierra. Y estemos alerta como este hombre, Noé, que con paciencia edificó su arca. Con paciencia edificó su arca. Y obedeció e hizo como Dios le ordenó. Y Dios lo saltó.
Hoy en día, quizás Dios no lo puso a hacer un arca a usted, porque el arca es Cristo, simbólicamente. Pero Dios quiere que usted construya hoy su propia arca en su corazón y la cuide y le ponga brea y que le alfatee todo, que no se le meta agua y que esa puerta esté preparada para Él cuando le quiera abrir. Eso es lo que Dios quiere, para cuando venga ese día usted y yo estemos preparados, ya sea que vengan los juicios o venga el Señor o venga la muerte, estemos preparados. ¿Cómo está su vida esta noche delante de Él? ¿Cómo usted y yo camina delante de Dios? ¿Cómo hemos reaccionado ante la voz de Dios? La voz de Dios siempre está en todo lugar. La voz de Dios se ve, hermano, en las noticias. La voz de Dios se ve en los aires. La voz de Dios se ve en todo lugar. Es porque el Señor está muy pronto a descadenar sus juicios. Esta noche es la advertencia, esta noche es cómo está tu vida, prepárate, no te creas a los juicios. Dios mandará su juicio, pero quiere que usted y yo escapemos, iglesia, de una manera piadosa, viviendo de una manera inteligentemente. Aleluya. Como hijos entendidos, podemos leer la mirada del Señor, porque Cristo dijo, cuando todas estas cosas empiezan a acontecer, erguimos nuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. Aleluya. Sea que venga el Señor, o sea que venga un juicio, que yo estemos preparados para que sea. Amén. Póngase de pie. Hasta aquí finalizó el mensaje. Yo quiero hacer una oración.